singular y finalmente una discusión y conclusión. Bueno, primero el marco teórico con el riesgo. O sea, primero si hablamos de la evolución del riesgo vinculado con huracanes, pues tenemos que saber qué es el riesgo. Y el riesgo es una función de la vulnerabilidad con la amenaza. La amenaza es un fenómeno que puede ocasionar daños. La amenaza se determina en función de la intensidad y de la frecuencia. Tenemos que dejar un apartado para esas dos palabras. La amenaza es intensidad y frecuencia. Multiplicado entonces por la vulnerabilidad, que es las características y circunstancias de una comunidad, un sistema, o bien los factores que la hacen susceptibles a efectos dañinos de una amenaza. Ahorita vamos a ver más acerca de la vulnerabilidad, y el riesgo entonces es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Vulnerabilidad ante un posible potencial perjuicio o daño. Esto significa que cada factor de riesgo tiene una zona de impacto. No es lo mismo un huracán, bueno, en un mismo huracán los vientos no están a la misma velocidad en todos lados. Hay una zona de vientos de tormenta y una zona de vientos categoría 1 y eventualmente de categoría 2, 3 hasta 5. ¿Sí? Un huracán categoría 5 tiene zonas de categoría 4, zonas de categoría 3 y zonas de depresión. Una amplitud del impacto que va con cada zona de impacto y una frecuencia que tan seguido podemos toparnos con este impacto en esta zona. Para la vulnerabilidad hay que volver a desarmar un poco eso. La vulnerabilidad es la exposición multiplicada por la susceptibilidad dividida por la resiliencia. La exposición es la condición de desventaja debido a la localización del sistema expuesto y en general se define por población, propiedades, sistemas presentes en donde haya zonas amenazadas. La susceptibilidad del grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y percibir un posible impacto debido a la ocurrencia, y la resiliencia es la capacidad del sistema de absorber el problema, resistir y contestar de manera positiva a la amenaza. Bueno, para mi punto de vista y de manera más sencilla y podríamos decir demasiado simplista, considero que la población que tenemos abajo de las condiciones de amenaza, o sea, considero que la exposición es un buen proxy para la vulnerabilidad para no complicar demasiado las cosas. O sea, yo sé que no es así, que es más complejo, pero para entrar en un estudio de este tipo, digamos, empíricos en términos de datos más duros y de fácil acceso, es una buena evaluación la exposición de la vulnerabilidad en este sentido, porque si tomamos en cuenta los diferentes factores de susceptibilidad y resiliencia, podemos llegar a modelos muy complejos, que de hecho son el producto de otros proyectos, por ejemplo, con nuestros compañeros de LANXESS, de hecho, proyecto en el que también participamos. Entonces, vimos que la amenaza es intensidad y frecuencia, y vamos a decir que vulnerabilidad principalmente va a ser, para nuestro caso, las poblaciones que están sometidas al riesgo.
Los huracanes, bueno, todos sabemos, yo creo, ahí los presentes, que es un huracán. Es el nombre local para un ciclón tropical, para el Atlántico Norte y el Pacífico Nororiental. Entonces, las aguas americanas, porque es una palabra de origen de dialecto cubano. Y un ciclón tropical es una gran columna de aire coronada por un disco de nubes, viento y actividad tormentosa. Pero lo principal de un huracán, lo más interesante en todo eso, es que es una especie de turbina energética, porque el huracán se alimenta con la liberación del calor de la condensación del vapor de agua. El huracán, por las condiciones de calor que hay en la zona, por las condiciones de temperatura del mar, que tienen que ser generalmente superior a 26.5 grados, en un espesor de por lo menos 50 metros de profundidad, el huracán se alimenta de la evaporación del agua del mar. Pero este vapor de agua evaporado, cuando sube en la columna de aire, va a condensarse. Y la condensación del vapor de agua es un fenómeno exotérmico, lo cual libera calor, y con este calor provoca que haya más movimiento en el huracán y más potencia para evaporar más agua en la superficie del mar. En la superficie del mar, la evaporación es endotérmica, lo que hace que baja la temperatura del mar. Pero si tenemos 50 metros de profundidad de agua caliente, pues este problema está solucionado de inmediato, porque agua más caliente va a tomar el lugar de agua enfriada. Entonces el huracán es una turbina energética que no tiene más freno que la falta de agua caliente abajo. A partir del momento que un huracán tiene abajo de él agua caliente, en general podemos considerar que se va a fortalecer. Cuando un huracán llega a tierra, lo primero que hace es debilitarse, porque ya no tiene tanto aporte. Y si el mar está frío, también se va a debilitar. Bueno, aquí podríamos notar un pequeño problema que hubo este año y que sorprendió a todo el mundo. El huracán Pablo se desarrolló en zonas muy al norte, en el Atlántico Norte, en aguas particularmente frías, inferior a los 26,5, y ahí una parte de la comunidad científica se encontró un poco adelante de un gran punto interrogativo. Bueno, y los huracanes se forman en general a partir de centros de baja presión atmosférica en el mar, que pueden ser ondas del este, pueden ser remolinos en la zona de convergencia intertropical, que es el ecuador climático, el que se va paseando en función de las temporadas. Aquí, como referencia, les presento la escala de Saffir-Simpson sobre huracanes para América en general, pero puede estar también utilizada para el mundo de manera más amplia, aunque Asia tiene su propio sistema con los tifones. Bueno, podemos considerar que hay un huracán a partir de 118 kilómetros por hora de viento sostenido, que es un viento que no disminuye durante un minuto. Y vientos, bueno, huracán categoría 5 a partir de 250 kilómetros por hora. Esa escala de vientos también tiene su par con escala de presiones atmosféricas y va vinculado con diferentes niveles de daño. Hay que tomar en cuenta, viendo eso de los daños, que los huracanes son de los desastres naturales más costosos económicamente, y con costos tomando en cuenta la inflación que están aumentando.
Por ejemplo, los últimos huracanes que ha habido en el Caribe y Golfo de México han sido los más costosos a escala mundial. Bueno, Katrina, por supuesto, pero también Harvey, María, han tenido costos económicos muy grandes. La relación huracanes-cambio climático, pues claramente, como el huracán se alimenta de la evaporación que hay en el mar, pues eso va a depender de la temperatura del mar. Y como algunos autores lo han demostrado, pues hay una verdadera relación entre la frecuencia de huracanes, por ejemplo, aquí en esa gráfica en el Atlántico Norte, y la temperatura superficial del mar, la anomalía de temperatura superficial del mar. No. María Elena, Creo que se perdió el audio, sí, correcto. Pensé que era mi máquina. David. Sí, se desconectó el doctor David. Vamos a ver si se puede restablecer. ¿Quieres que siga hablando de los huracanes? Hola. Pues mientras se conecta el doctor David, yo creo que sí, ¿no? No sé. Hola, ya se comunicó. Bueno, se comunicó. Parece que hubo una caída de luz en su casa y cosas que nos pasan, ¿no? En cualquier situación. Ya se está restableciendo otra vez tanto la luz como el servicio de internet, que lo esperemos unos minutos. Hay que decirle a David. ¿Qué dice el visito? Que hay que decirle a David que pague su recibo de luz. Sí, ¿no? Eso sí. Nos va a tocar poner a todos una planta de redundancia para que no se nos caiga ni la luz ni el internet. Bueno, parece que ya. Ya, voy a tumbar esto. Bueno. Sí, esperemos un momentito que parece que ya se está restableciendo. Ok. Bueno, pues gracias a quienes están todavía vinculando a la sesión. Veo que ya tenemos 55 asistentes, alumnos de la ENES, de CISAL, académicos tanto de la UNAM como de otras instituciones. Bienvenidos todos y gracias por su tiempo y su paciencia mientras se subsana este problemilla técnico que estamos teniendo. Ya volvió el doctor David. Ya, disculpen, se fue la luz en mi casa unos minutos. No quiero saber qué vaya a pasar cuando haya un huracán. Bueno, retomando eso, entonces, una relación clara entre la variación de temperatura superficial del mar y el número de huracanes en el Atlántico. Y pues es una de
de las evidentes, de las cosas que salen cuando uno ve el aumento de la temperatura global. Hay que tomar en cuenta que el huracán es un cierto sistema de regulación de temperatura de las zonas tropicales. Y lo más aumenten las temperaturas en las zonas tropicales, es normal que haya un aumento en la frecuencia de huracanes o un aumento en su velocidad. Que vemos también de que los vientos máximos registrados para ciclones tropicales son todos de, podríamos decir, bueno, la última década o los últimos años. O sea, 2013 con Haiyan, 335 kilómetros por hora. En 2015, Patricia, con 345 kilómetros por hora. Sí, huracanes para los cuales algunos van diciendo, bueno, ya hay que inventar la categoría 6, porque esos tipos de huracanes se van a hacer frecuentes seguramente. También aquí me gustaría tomar en cuenta algo, es que podemos considerar que, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero como lo dije ahorita, deberíamos de tener 11.000 años de datos para saber qué es lo normal y qué es lo que está fuera de lo habitual. Y para velocidades de viento de huracán, verdaderamente no es muy difícil entender que está bastante complicado tener mediciones exactas de esos vientos y que fue particularmente complicado hace algunas décadas. También era particularmente complicado en mar. Imagínense un barco que se encuentra en medio del Pacífico con un huracán a 300 kilómetros por hora. ¿Va a hacer un reporte el barco de ese huracán? Por supuesto que no, se va a hundir. ¿Sí? Y hace 50 años, 60 años, había muchos huracanes que nunca fueron identificados. Nunca fueron reportados por nadie. O porque no hubo nadie para reportarlos, o porque no hubo nadie que saliera de eso. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta que el periodo de datos confiable es bastante corto como para poder estar seguro que nunca ha habido un huracán más fuerte que Patricia. Los datos usados para este trabajo, trayectorias de huracanes a partir de datos de IPTRAX y URDAT-2, datos que da la NOAA con su Centro Nacional de Huracanes. Aquí tenemos dos diferentes fechas en función del océano. El Atlántico está estudiado de hace mucho, con datos desde 1842 hasta 2019, y para el Pacífico de 1949 a 2019. También usamos zonas de velocidades de viento por huracán, los WindSWAF, los cuales existen desde 2008. Aquí está la imagen de un tipo de capa que se da. Aquí, por ejemplo, lo rojo corresponde a vientos ciclónicos y lo naranja corresponde a vientos de tipo de tormenta, con velocidades inferiores. En este caso, por ejemplo, seleccionamos únicamente las zonas que corresponden a lo rojo. Y para datos de población, pues los datos de los diferentes censos que realiza el INEGI en México, censos que agarramos desde 1950 a 2010. Estoy ansioso por tener los resultados de este año. No sé si el censo se ha terminado con lo del COVID. Espero que sí, porque esos datos deberían de ser bastante interesantes. A partir de esos datos que seleccionamos, para huracanes seleccionamos los huracanes relativos a la zona costera mexicana solo a partir de 1950, porque como les decía, pues debemos de tener seguridad en los datos
Y como el Pacífico solo lo tiene a partir de 49, agarramos a partir de 50. También el hecho que sea zona costera es un poco más fácil porque hay más seguridad de que haya habido registros que zonas en mar. Para los windswept, pues los agarramos todos. Y para las poblaciones de municipios de México, únicamente los municipios costeros. De hecho, fue mucho trabajo el de compilar la base de datos de población. Y lo que me lleva a decir algo muy importante, que este trabajo no es solo mío, pero también de algunos de mis estudiantes tesistas que me están apoyando en esos labores y van a presentar trabajos muy buenos, algunos muy pronto, otros no tan pronto, pero todos siguiendo lo normal. Entonces, pues, solamente municipios costeros, porque pues las zonas costeras son las más afectadas por los huracanes. Los huracanes, podemos decir, medirlos por su viento, pero el problema mayor en un huracán en general es el mar, el oleaje de tormenta y la marejada de tormenta. Es lo que siempre produce los mayores daños. De hecho, si vieron imágenes de Bermuda totalmente inundada, este año pues se trata de eso. El problema ahí fue principalmente marejada y oleaje. El viento después va sobrando. Si el mar destruye todo, no importa si hay poco o mucho viento. Aunque por supuesto hay una relación entre la velocidad del viento y la marejada y el oleaje, porque por ejemplo, una gran parte de la marejada se origina en la fricción que produce el viento en la superficie del mar y otra se origina por la baja presión atmosférica en el ojo, lo cual está vinculado también con los vientos porque la presión está muy vinculada con la velocidad máxima del viento. En metodología, pues primero calculamos frecuencias de los huracanes en la zona costera mexicana. Para eso medimos distancias del límite de la zona de viento ciclónico de los de los windswept para cada punto de IPTRAX. Entonces, ¿qué significa eso? Para cada punto con registro de que el huracán estuvo aquí, medimos a qué distancia se encontró el límite de la zona de vientos ciclónicos. A partir de eso, calculamos valores promedio de distancia según rangos de velocidad del viento y frecuencia de Coriolis, y tomando en cuenta también el lado, porque los huracanes no son simétricos. ¿Por qué velocidad de viento y Coriolis? Bueno, primero hicimos un análisis estadístico para ver cuáles eran las variables que explicaban mejor la variación de la distancia, bueno, podríamos decir, del radio del huracán. Y pues son los dos factores que se han demostrado ser los más importantes en las regresiones, aunque no pudimos hacer una regresión lineal determinista porque el error era demasiado grande. Fue más fácil y menos falso agarrar rangos de velocidad, rangos de frecuencia de Coriolis y calcular los promedios de radio para cada zona. ¿Qué significa? Que seguramente los huracanes más grandes fueron considerados de manera menor y huracanes de tamaño más chico considerados demasiado, un poco más grandes de lo que fueron en realidad, pero fue la mejor aproximación a la que pudimos llegar. Algunos autores dicen 150 kilómetros y vimos que 150 kilómetros nunca es el caso. De hecho, el promedio general era de 80, pero también ese promedio varía en función de si estamos a la derecha o a la izquierda. Entonces, agarramos ahí una más grande cantidad de datos, promediando en función de rangos.
A partir de eso, creamos buffer a partir de los zip tracks con las distancias calculadas y creamos una red de muestreo, una red hexagonal de 0.25 grados de ancho para la zona costera. ¿Por qué 0.25 grados de ancho? Porque la resolución de los datos de IPTRAX, por ejemplo, es de 0.1 grado. Entonces no podíamos poner una red que esté del mismo tamaño que la red inicial. Entonces agarramos para agarrar 2,5, algo bastante interesante y creo que nos ha funcionado bastante bien. Aquí claramente nos pueden decir por qué no 0.5 o 1 grado o algo así. Bueno, aquí hay algo interesante que es de que lo más chico la zona de muestreo, más precisión espacial podemos tener para analizar las variaciones espaciales de los fenómenos. Pero lo más chica también, menos huracanes entrarán en cada celda y entonces hará más difícil calcular las tendencias. Tuvimos entonces que jugar un poco con esos dos fenómenos para encontrar un cierto compromiso que nos permita entender la evolución espacial de los fenómenos y al mismo tiempo poder calcular bastante bien las tendencias de afectación. Después de eso, entonces, hicimos un conteo anual de huracán por cada celda de la red y calculamos las frecuencias empíricas. Para huracanes mayores, que son huracanes de categoría 3 para adelante, ¿por qué huracanes mayores? Pues si consideramos que los huracanes mayores son los que van a ser más frecuentes porque aumentan las velocidades, es interesante verlos también. Aquí, como son bastante poco frecuentes, hicimos un análisis para todo el Atlántico Norte y el Pacífico Nororiental con una red de 2.5 grados. O sea, ¿por qué 10 veces? Porque sí podemos decir que 1 de cada 10 huracanes casi es huracán mayor. Entonces, para tener fenómenos bastante parejos en el otro método de cálculo. Y a partir de ahí hicimos un conteo anual de huracanes mayores en cada celda de red. Como la celda es muy grande, ahí usamos únicamente la presencia o ausencia de un huracán gracias a los puntos de URDAT. No estamos haciendo ningún buffer, que sería, con una celda tan grande, sería añadir ruido. Y forzosamente calculamos la frecuencia empírica. También analizamos intensidad. La intensidad fue a partir de las velocidades máximas del viento de cada sistema que ocurrió en una zona de influencia mexicana. Como zona de influencia mexicana, agarré la misma zona que es para la zona económica exclusiva, que es de 200 millas náuticas. ¿Por qué? Porque tenía que agarrar alguna zona. También es muy discutible esta zona, por supuesto, un huracán que pasa a 200 millas náuticas de la zona costera. En general, si va pasando de largo a esa distancia, no va a tener casi nada de afectación, si no es que nada de afectación. O sea, podríamos decir que es una distancia que podría considerarse demasiado conservadora. Y segundo, una extracción de la velocidad del viento sostenido máxima anual para cada océano. Para las tendencias, calculamos una media móvil centrada de 5 años, que es lo que hacen varios autores en la bibliografía cuando tratan de calcular las variaciones de las frecuencias de huracanes. Y después hacemos una regresión lineal de las series temporales de las medias móviles, tomando en cuenta el valor de P. O sea, en los mapas de tendencia siempre se considera
que el valor de P sea inferior a 0.1. Y para la intensidad, pues también una regresión lineal de las series temporales tomando en cuenta el valor de P. Para demografía, pues una separación de valores de la población por la creación de municipios nuevos. México tiene la costumbre de crear municipios casi cada año y principalmente en las zonas costeras, porque las zonas costeras muchas veces son zonas de crecimiento nuevo. No hace mucho Quintana Roo tenía 5 municipios, ahora creo que tiene 10. El año pasado surgió uno nuevo en Campeche, el de Ceiba Playa. Entonces, pues hubo que inventar, o bueno, no es inventar porque no fue un invento, hubo que calcular de manera regresiva la población de los municipios nuevos a partir de datos más generales de los años 50, por ejemplo, subdividiendo poco a poco el municipio en función de las partes que se van haciendo de manera proporcional. Calculamos densidades poblacionales y calculamos las tasas de crecimiento anual de cada municipio. Y esta diapositiva no sé por qué se repite. Perdón. En resultados, pues vemos este mapa de frecuencias de huracanes, probabilidad empírica anual de afectación por huracanes en los municipios costeros de de México. ¿Qué vemos? Que, por supuesto, no todas las zonas tienen el mismo riesgo ciclónico. Por ejemplo, tenemos valores de 0 en Baja California, en el norte de Baja California, en el norte de Sonora, pero lo demás del país tiene riesgo ciclónico porque podemos considerar, o sea, estamos seguros que tienen riesgo ciclónico porque ha habido en todas esas zonas. También hay una pequeña zona al sur de Chiapas que tampoco tiene. O sea, podemos estar seguros que ha habido por lo menos un huracán desde 1950 en la mayor parte de las zonas costeras del país, con probabilidades que varían mucho de 0.1 a 22.9. Bueno, ¿qué significa 20% de probabilidad? Significa que en promedio en este lugar se ha registrado un huracán cada 5 años. Y sí, es mucho. ¿Dónde encontramos eso? En la zona de las Islas Marías y el sur de Baja California Sur. Para lo demás vamos a tener datos más variables, pero principalmente en el Pacífico, lo máximo en Baja California Sur, una parte de Sinaloa, las costas del sur de Jalisco hasta Zihuatanejo. Para el Golfo de México y el Caribe, Tamaulipas, principalmente, un poco en Veracruz y la zona de Puerto Morelos hasta Tulum. Con valores que van variando, pero por ejemplo las zonas más afectadas en la península están arriba de 7.6. De hecho, ahorita vamos a ver en otro mapa que están esas zonas en el cuarto cuartil de los datos de frecuencia. Entonces, son de las zonas donde los huracanes son los más frecuentes del país. Para los huracanes mayores y el estudio para las cuencas de manera general, que vemos que hay zonas
con frecuencias muy grandes. 60% de probabilidad, o sea, ocurren, podríamos decir, bueno, más de 50, cada 2 años hay un huracán mayor en esas celdas más oscuras del Pacífico. Pero, ¿qué vemos? Que las zonas costeras mexicanas no tienen valores muy grandes. Lo único que va a tener zonas un poco altas es el norte de Tamaulipas. Para lo demás, si bien hay muchos huracanes mayores en el Pacífico, todos esos casi se van para el Pacífico hacia Hawái, debilitándose en el camino. Por supuesto que ha habido en México, por ejemplo, Patricia, que sí tocó tierra como huracán mayor, y no es el único. Pero podemos ver que la gran frecuencia de huracanes mayores, en general las vamos a encontrar en mar, y no en tierra. En cuanto a intensidad, aquí hay unas curvas interesantes. Aquí tenemos pues, los datos de velocidad máxima encontrada para cada año, para el Pacífico nororiental y para el Atlántico, con una regresión, sencilla regresión lineal para ver cómo va la tendencia. ¿Qué podemos ver? Que para el Pacífico nororiental hay una tendencia al aumento, que es bastante clara de la intensidad. La curva va creciendo, ¿por qué? Bueno, primero, aquí tenemos a Patricia, que va jalando los datos hacia arriba, pero también podemos ver que los datos más bajos los podemos encontrar antes de los años 80. Para el Atlántico, la tendencia al contrario es muy estable y de hecho matemáticamente está a la baja. Entonces no podemos decir que haya un fenómeno de aumento de intensidad de los huracanes en las aguas mexicanas de manera pareja en los dos océanos. Más bien hay un Pacífico que parece aumentar y un Atlántico que está disminuyendo. En cuanto a la tendencia de los huracanes, de las frecuencias, este es el mapa que les comentaba, donde únicamente se representan los valores de tendencia cuando el valor de P es inferior a 0.1, lo que en estadística significa que son datos significativos, que vemos que pues tenemos datos muy disparejos, con de hecho valores absolutos más grandes para los valores negativos que para los positivos. ¿Sí? Tenemos de menos 0.64% hasta más 0.44%. Con zonas donde los huracanes parecen ir a la baja, principalmente Tamaulipas, el sur de Sinaloa, Guerrero, Baja California, Sonora, excluyendo su parte sur, tiene datos negativos. Datos muy positivos, Baja California Sur. El norte de Sinaloa, las aguas de Jalisco, de Oaxaca, Veracruz, y un poco ahí en la zona yucateca, que sería ahí el municipio de Lázaro Cárdenas, cerca de Holbox. Podría presentar este mapa completo, pero aquí podemos ver únicamente las tendencias que podríamos decir son confiables. Si vemos las tendencias que no son tan confiables, sí tiene tendencia también un poco al aumento. La zona de Cancún hasta la Riviera Maya, y así, pero prefiero no presentarlo porque
verdaderamente los datos dicen que no hay que fiar. Para huracanes mayores que vemos, pues que las tendencias también son bajas, principalmente cerca de las zonas costeras. Las zonas de tendencias altas, aumento hasta 1%, están en el medio del Atlántico, aquí un poco lejos en el Pacífico o en el medio del Pacífico. Y tenemos zonas verdes, de hecho en el mismo Pacífico tenemos zonas verdes aquí en la costa, tenemos zonas verdes en Tamaulipas y aquí afuera de Belice. Lo demás, pues no son datos confiables, por eso no están. Aquí sí hay un punto naranja, que significa un aumento de la frecuencia de huracanes mayores en esta zona, lo cual puede corresponder a Patricia, que ha estado ahí. Y como es un huracán bastante reciente, pudo haber sido uno de los causantes de eso. Porque eso vamos a ver adelante, podemos ver que existe una cierta incertidumbre en cuanto al cálculo de tendencias para periodos que no son demasiado largos. En cuanto a la demografía, pues aquí vemos un mapa de densidad poblacional en 1950. Me van a decir, pues no se ve nada en su mapa, pues lo hice a propósito así, porque después está el mapa de 2010 con la misma escala. En 1950, ¿dónde había gente? En Veracruz, en la zona de Tuxpan, Tampico un poco, Matamoros, Tijuana, las costas, ligeramente en las costas de Sonora y Sinaloa. Bueno, los municipios costeros, que no significa que la gente ahí esté viviendo en las costas, porque de hecho no es así. Y bueno, un poco en Colima y casi ya. Y aquí estaba Progreso ya con el puerto. En 2010, con la misma escala, de hecho, hay una más, el más de 1000, donde tenemos mucha gente, pues igual en Tijuana, pero también ahora en Mexicali. Las zonas que ya estaban siguen siendo muy pobladas, pero también Baja California Sur, aquí la mayor parte de la costa, casi todo el Golfo, menos esta zona que corresponde a la zona protegida de la Laguna Madre, Cancún, Riviera Maya, por supuesto, y en general podríamos decir, si no hay algo especial, pues un cierto patchwork con principalmente las grandes zonas industriales, turísticas que podemos tener principalmente. Y aquí tenemos un mapa de la tasa de crecimiento poblacional en porcentaje anual de 1950 a 2010. ¿Dónde ha crecido mucho la población? Digamos, alrededor del Golfo de California, en Quintana Roo, y de manera más puntual en la costa del Pacífico. Aquí tenemos Vallarta, Acapulco, Zihuatanejo, las zonas turísticas de Oaxaca, Huatulco, etcétera, Tampico, y ahí las zonas petroleras también de una cierta forma. Bueno, Tampico y las zonas petroleras. ¿Qué podemos ver? Bueno, no sé si se fijaron, pero teníamos unos datos de
tendencia de huracanes que estaban todos de 0 punto algo. ¿Sí? Y ahora tenemos datos que están casi todos arriba del 1 y que van hasta el 10. Para huracanes la tendencia máxima era 0.44. No sé si se acuerden. ¿Sí? 0.44 pues es muy cercano a la tasa de aumento más baja que ha habido para un municipio costero mexicano, con 0.24. Entonces, podemos ver ahí primero que hay una gran diferencia entre los valores de las tendencias de huracanes y las tasas de crecimiento de población. Si vemos la tasa de crecimiento entre los últimos 2 censos, pues se va viendo todavía mejor cuáles son las dinámicas actuales. Baja California Sur, Puerto Peñasco, Vallarta, Tampico, Playa del Carmen. Y aquí en Guerrero. Las zonas que tienen crecimiento muy grande con respecto a lo demás. Pero en general, toda Baja California tiene crecimiento alto, todo Quintana Roo tiene crecimiento alto, también en buena parte Sonora y Sinaloa. Eso nos lleva a una vinculación de los datos. La primera gráfica nos representa la población acumulada de las zonas costeras de los municipios esos de cada año en función de la probabilidad de afectación. Pues, ¿qué vemos? Que en el 1950 teníamos aproximadamente 2 millones de habitantes en la zona costera. Y pues sí, casi todos estaban a menos de 10% de probabilidad. Ahora tenemos 17 millones de personas en la misma zona. Y sí, sigue habiendo una buena parte que está abajo de 10%, pero también hay varios que están entre el 10 y el 15%. Cuando aquí era ya casi plano, aquí empieza ya a haber pendiente. Y un crecimiento que podríamos decir no fue muy proporcional porque tenemos siempre un quiebre a partir del 3 con una zona aquí entre 3 y 10% que parece particularmente atractiva. ¿Qué vemos aquí? En la otra gráfica, tasas de crecimiento de población de todos los píxeles, bueno, de todas las celdas contra las tendencias de evolución de huracanes, pues que tenemos zonas de tendencia positiva y crecimiento positivo. Podríamos decir que ese es el triángulo, el rectángulo, perdón, del peligro, donde la población va aumentando y la frecuencia de huracanes también. Bueno, va aumentando más del promedio y la frecuencia de huracanes también. Aquí donde la frecuencia de huracanes aumenta más que el promedio, pero la población no. Aquí la población aumenta menos que el promedio y los huracanes disminuyen. Y aquí la población aumenta más que el promedio, pero los huracanes disminuyen. Las barras verticales son los promedios. ¿Qué podemos ver? El promedio para tasa de crecimiento está en 3.5% aproximadamente. Pero el promedio de tendencia de huracanes es ligeramente negativo. ¿Eso qué nos dice? Que si tenemos un promedio zonalmente ligeramente negativo, es que sobre el periodo de estudio, los huracanes en general en zonas terrestres mexicanas
tienen tendencia a disminuir. Bueno, ligeramente negativo es menos 0.0007. Entonces, podemos decir, la situación es estable. Aquí tenemos una gráfica para contrastar el número de huracanes ocurridos en cada año en las zonas costeras mexicanas contra la evolución de la población en el mismo periodo. La curva negra, que parece casi una línea, es la de la población. Los puntos son los números de huracanes cada año. La curva más tenue es el promedio móvil y la curva que es casi plana, pero que sí podemos ver aquí también que está ligeramente a la baja, es el número de huracanes registrados en la zona de estudio. O sea, eso es que toco tierra, no es como la gráfica anterior, bueno, las gráficas anteriores de hace algunas diapositivas, donde se trataba de hasta incluyendo la zona económica exclusiva. Aquí podemos ver muy bien la diferencia de comportamiento entre los fenómenos demográficos que tienen un crecimiento exponencial y los fenómenos físicos que parecen ser bastante estables, con mucho ruido, pero bastante estables viéndolo con el periodo de datos entero. Aquí separé en un mapa dos informaciones y las sumé. ¿Qué es? La probabilidad de afectación por huracán superior al tercer cuartil y la tasa de crecimiento poblacional de 1950 a 2010 también superior al tercer cuartil. Entonces, en términos coloquiales, las zonas del país que tienen más probabilidad de afectación por huracán y las zonas del país que tienen una población que aumenta más rápido. ¿Qué podemos ver? Que eventualmente hay empalme entre esas. No sabemos Los qué Cabos, No, son los Jordan. Tampico, Es súper difícil conseguir buenas noticias. No, pero Aquí en Mérida. dicen que ahorita no compramos nada en internet. Mamá. perdón, ¿está pasando algo? Parece que se encendió el micrófono. Ah, ok, perdón. Ok, sigo entonces. Bueno, esta zona particularmente importante que tiene los dos, aquí también hay una zona que tiene los dos. Aquí tenemos también de los dos, la zona de Zihuatanejo, por ejemplo. Y aquí el municipio de, bueno, la zona de, el municipio de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, incluyendo a Cozumel. Entonces, eso es para las tasas de crecimiento desde 50 a 2010. Entonces, fue una evolución que ha habido llegando de que, pues podríamos decir, algunas zonas se han desarrollado mucho en los últimos 60 años a pesar de un alto riesgo. Y si tomamos en cuenta a partir de 2010, de 2000 a 2010, pues también tenemos las mismas zonas con todo el sur de Baja California Sur. Es de crecimiento muy rápido. Y también de nuevo, aquí las zonas del norte de Quintana Roo, Tampico y esta zona de Colima. ¿Qué pasa entonces? Pues claramente hay un crecimiento
muy grande últimamente en las zonas de más alto peligro. ¿Sí? O sea, esas probabilidades de afectación no toman en cuenta una eventual variación. Si además a eso vemos que las tendencias van al aumento en Baja California Sur, podemos ver el eventual problema con el que estamos a punto de tener que lidiar. Y también unas tendencias, les recuerdo, ligeramente positivas en Quintana Roo para esta zona. ¿Qué tenemos entonces aquí? Pues parece que políticas de fomento de instalación en zonas que quizás no deberían de ser tan concurridas. Aquí les voy a presentar dos mapas que puedo decir que son muy, o sea, podrían ser muy didácticos, pero carecen de mucho fundamento científico. A partir de las amenazas y de las poblaciones, pues multiplique los factores para ver una idea de los niveles de riesgo a los que nos estamos encontrando y ver cómo va cambiando verdaderamente el riesgo de huracanes en la zona. ¿Qué tenemos? Pues zonas de riesgo muy bajo. Baja California, el norte de Sonora, pero en 1950, ¿sí? Baja California, Sonora, la mayor parte de la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Y el centro de Tamaulipas. ¿Dónde el riesgo era mayor? Pues en la zona de Veracruz a Tuxpan, Tampico, Baja California Sur, por supuesto, y Colima. Pero si calculo este riesgo para la fecha actual, bueno, 2010, que son los últimos datos de población que tengo, ¿qué me da? Pues que el riesgo va aumentando casi por todos lados. Y principalmente en la Riviera Maya, en Matamoros, en la costa veracruzana, en la costa de Colima, Sinaloa, Los Cabos. Entonces, pues vemos que verdaderamente hay un cambio de color en los dos mapas. Pero este cambio de color, pues se debe principalmente al cambio de la exposición. El riesgo está aumentando. Pero la amenaza verdaderamente no ha aumentado mucho. De hecho, depende de los lugares. En discusión, entonces, pues reconozco varios problemas, como la dificultad para determinar las zonas de diferentes velocidades de viento, para ver si una zona fue o no afectada por un huracán antes de 2008. También una dificultad para calcular tendencias sobre periodos cortos, que es lo que notan Lancy en un artículo en Science en el 2006, porque pues sí es difícil calcular tendencias con periodos cortos para huracanes, porque pues los datos antiguos no son muy confiables y si los usamos, las tendencias de hecho se disparan, demostrando la baja confiabilidad de esos datos. Bueno, me van a decir, ¿y entonces por qué calculo esas tendencias? Porque los mismos autores de este artículo de 2006, en el 2013 ya empezaron a calcularlas. Entonces dije yo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y también hay presencia de ciclos. O sea, periodos tan cortos no permiten bien identificar ciclos y debería de poder ver si hay una cierta ciclicidad.
pero sí hay varias certidumbres. O sea, las cosas no son perfectas, pero hay cosas que podemos estar bastante seguros. La evolución de la amenaza no es espacialmente homogénea. Y eso lo han visto otros autores que calculan esas tendencias. Cosin es amigo del señor Lanzi. Y pues otros autores ya han visto una disminución de las frecuencias en el Atlántico, por ejemplo, el aumento de las frecuencias en el Pacífico, que va muy de la mano con el aumento de velocidad máxima que sacamos nosotros con respecto a la disminución de la velocidad máxima del otro lado. También que zonalmente existe un aumento de las frecuencias de huracanes y un aumento de las velocidades máximas. O sea, sí es cierto que hay zonas donde la amenaza está aumentando. Y es cierto que hay zonas donde las velocidades están aumentando. En tierra no tanto. Pero hay zonas donde el riesgo aumenta, como el sur de Baja California Sur. Pero hay zonas también donde la amenaza disminuye. También una certidumbre es que las tasas de evolución de los huracanes son bastante bajas. De hecho, el promedio es negativo. Y lo más seguro es que existe por lo menos un orden de valor de diferencia entre las tasas relativas a tendencia de huracanes y las tasas de crecimiento poblacional. Y es algo que otros autores han visto como Pilk en el 2005, que dice el cambio climático podrá cambiar muchas cosas, pero el humano al mismo tiempo habrá cambiado muchísimo más. Entonces, bueno, podría parecer el cambio climático como una cierta excusa para no reconocer algunos errores de políticas públicas ahí. También, pues, eso que tenemos varias de las zonas más dinámicas demográficamente que corresponden a los niveles máximos de amenaza, induciendo un riesgo alto. Entonces, zonas que crecen tan rápido, donde el problema de huracanes es muy grande, pues forzosamente causa un aumento de riesgo. Pero quizás nos debemos de hacer la pregunta, ¿por qué hace 60 años no vivía nadie en el sur de Baja California o en el norte de Quintana Roo? ¿No será porque eran zonas reconocidas por ser de alta frecuencia de huracanes y entonces eran demasiado peligrosas? Eso es una pregunta al aire para ver si alguien la puede contestar, ¿no? O sea, ¿por qué será que antes no había nadie ahí? ¿No será quizás un poco por eso? Pero también por eso, porque no había nadie ahí antes, son zonas que están fáciles de modificar y de crear nuevas cosas. Entonces, pues quizás los huracanes han protegido esos espacios durante mucho tiempo de demasiada colonización, pero esta protección ofertada en aquella época ahora se ha vuelto un arma contra la zona, porque el hecho que hayan sido protegidas, que no hayan sido colonizadas, las hace ideales para el turismo. Entonces, en conclusión, pues las tendencias que se presentan para los huracanes con respecto al cambio climático no son significativas con la relación a los cambios que hay en el crecimiento de la población y el uso del suelo.
ahí, pues, hablando de las políticas, ha habido varias políticas nacionales para aumento de población en zonas costeras. México tradicionalmente es y era y sigue siendo todavía un país muy terrestre. La mayor parte de la población durante mucho tiempo ha estado en la zona más continental, el Valle de México, por ejemplo, todas las grandes ciudades del país, antes del desarrollo de Tijuana, estaban pues en zonas alejadas del mar. Sí, porque el mar siempre ha sido un problema y las zonas que se desarrollaban en la zona costera eran pues los puertos para el comercio con Europa principalmente, Veracruz, y todo lo demás estaba más en tierra. Después, a partir de 1950, hubo la Marcha al Mar con Adolfo Ruiz Cortines, y después en los 70, el inicio de los centros, bueno, de las zonas turísticas integradas con, pues, Acapulco, bueno, Acapulco, Cancún, Los Cabos, y el inicio de un turismo que ha ido disparando de manera más o menos rápida según los lugares. Por ejemplo, Cancún se ha desarrollado muy rápido, Los Cabos ha disparado un poco después. Ahora le está tomando la delantera también Los Cabos y Playa del Carmen. Pero tenemos grandes crecimientos que se hacen en esas zonas. Y también en la zona norte, pues cosas como el TLC que han provocado también el crecimiento en zonas de peligro, como la zona de Matamoros, que pudimos ver que es de alto peligro por huracanes, y que también crece muy rápido en población, y eso es por la zona fronteriza y las maquiladoras principalmente. Entonces, pues tenemos un problema de políticas quizás mayor que el problema climático. Y pues termino con una cita de un investigador de hace poco sobre la construcción social del riesgo, que dice: el hombre, por desconocimiento o falta de percepción del riesgo, en connivencia con actitudes negligentes, participa en la creación de vulnerabilidades, regularmente sobredimensionándolas ante los diferentes tipos de peligros, y en consecuencia contribuye a la construcción social de este riesgo. Entonces, pues claramente, antes teníamos un riesgo bastante bajo, porque en las zonas de más alta probabilidad de afectación no había casi nadie. Y ahora, pues hay mucha gente, muchas infraestructuras muy caras también, que aumenta también esto, el costo de los huracanes. O sea, por ejemplo, el huracán más costoso para México fue Wilma. ¿Por qué? Porque tocó en Cancún. ¿Sí? Para Patricia hubo la suerte que tocó en una zona un poco desolada y no tocó en Puerto Vallarta directamente, porque también hubiera sido un desastre. ¿Sí? Pero bien pudo haber tocado en Puerto Vallarta, o bien puede tocar un huracán de 350 kilómetros por hora en 2020 en Los Cabos. Y también podría ser un desastre. Está dentro de las posibilidades de todos los modelos. O sea, no podemos considerar que no existe esta posibilidad. Aquí van las referencias utilizadas en esa presentación, y muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor David. Muy interesante tu plática y creo que pues, el tema resulta pues como de muchas inquietudes por parte de diferentes áreas, ¿no? Es un tema transdisciplinario de la vulnerabilidad que toca el área física, el área natural, temáticas sociales, económicas, ¿no? De diferente índole que pues finalmente nos congregan a muchos de los que estamos acá.
Vamos a pasar a una ronda de inquietudes por parte de los asistentes, si las hubiera, para pues ocupar lo que nos resta del seminario en interactuar con los diferentes académicos, alumnos y participantes externos que se han vinculado en cuanto a todas las inquietudes que tengan al respecto. Entonces, no sé si puedan ir levantando su manita a través del chat para poderles ir dando el turno, y pues yo creo que podemos hacer una ronda de unas 4 o 5 preguntas si las hubiera, y si hay más, pues hacemos una segunda ronda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario respecto a la plática del doctor David? ¿Nadie tiene inquietudes? Creo que no hay. ¿O están por otro lado? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer o quiere hacer algún comentario sobre la exposición? Miren, pues aquí me llegó un comentario en el chat privado, así que una pregunta, porque hubo otros comentarios. No leeré tu comentario después porque está muy largo. Un comentario de Irán que tiene una pregunta. Sí, bueno, me dice, con la tendencia de aumento y las frecuencias y velocidades máximas, ¿no significaría que las trayectorias y duración de los huracanes podrían extenderse también por tener áreas más grandes para seguir aumentando su crecimiento, cambiando también sus probabilidades de riesgo? Pues podría ser. Hay que hacer un estudio de duración de los huracanes. También hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, este huracán de este año fue, el huracán de este año en Bermudas, que quedó estacional durante 2 días, fue particularmente interesante porque, por ejemplo, ahí los vientos al final no eran tan fuertes, pero el huracán se quedó 2 días en el lugar y al inicio los vientos sí eran muy fuertes y provocó desastre tremendo. Entonces hay que ver, no forzosamente la duración del huracán es un problema, porque el huracán tiene una evolución durante ese periodo. No, una duración no significa que aumenta el problema. Una duración significa que hay fluctuación. El huracán puede ir creciendo, puede ir disminuyendo. El problema es si sigue creciendo. Y los límites, pues siempre los va a encontrar en general en las zonas frías. Pero como podemos ver, la mayor parte de los huracanes que tienen larga duración, al final terminan en el océano Atlántico, en el medio. Entonces, aunque dure más tiempo, no es un problema, verdaderamente. O sea, puede haber un cambio en las tendencias, pero de hecho, estos tipos de fenómenos están tomados en cuenta en los cálculos. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Bueno, aquí me preguntan si he analizado de manera local en alguna zona especial. Sí, he analizado un poco más la península de Yucatán, pero aquí hay un problema porque, como les decía, el hecho de jugar con la red, el tamaño de la red de muestreo, nos permite ir más fino espacialmente, pero también nos impide sacar buenas tendencias. De hecho, hemos empezado trabajando con redes más chicas y las hemos ido creciendo para que nos permita sacar resultados más interesantes. Laura. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, David, por la charla. Estuvo muy interesante. Yo tengo una duda. El Programa de las Naciones Unidas, justamente en el 2006, hizo un análisis sobre la frecuencia de ciclones tropicales
en el Atlántico y manifestó que la zona del Caribe, de Latinoamérica, en la zona particularmente del Caribe, es una de las zonas con más vulnerabilidad justamente ante estos eventos, por ese fenómeno, por la presencia de los huracanes y su frecuencia, pero también por las condiciones de marginación que tienen las poblaciones. O sea, lo refiere a que son poblaciones mucho más vulnerables que en otros sitios por el nivel de marginación, los cambios de uso de suelo, ¿no? El nivel económico de las personas. Bueno, mi pregunta es, según tu conocimiento, en estos análisis que hace, por ejemplo, estos programas internacionales, ¿hacen análisis similares al que tú hiciste de tal forma que pudieran hacer estos análisis comparativos por regiones y ellos puedan identificar también esos patrones? ¿Eso se puede hacer a nivel internacional o no se puede hacer? Y, Miren, y la otra es... No lo han hecho. No lo han hecho. De hecho, hay trabajos sobre tendencias de huracanes, pero siempre se hacen al nivel oceánico. Por eso a mí se me hizo muy interesante intentar aumentar un poco la escala del trabajo. Porque, bueno, también hay algunos países que dicen el número de huracanes que han pasado por acá o algo así, pero yo creo que es importante tener una malla de tamaño aceptable para ver cómo es la evolución espacial. Y sí, de verdad es que no ha habido trabajos que manejen el problema de los huracanes espacialmente de esta forma. Y pues sí, lo que comentas es principalmente la susceptibilidad de la zona y su posibilidad de resiliencia, ¿no? En lo que, pues, por supuesto, en el Caribe somos bastante débiles en esos sentidos. Ya podemos ver la diferencia entre un huracán que pasa en Texas y el que pasó en Puerto Rico, ¿no? O sea, ese huracán de Puerto Rico todavía no tienen bien claro el número de muertos. ¿Sí? Entonces eso dice muy bien de que podremos decir que casi es el mismo país, pero hay una zona que tienen marginada con respecto a la otra, donde ni siquiera saben bien qué pasó. Entonces, pues sí hay un problema. Aquí, Laura, yo creo que el problema mayor para incluir esos elementos al estudio es que la variabilidad de la susceptibilidad y de la resiliencia espacialmente es mucho mayor que la de los huracanes o la de la población, por ejemplo. Lo que estamos viendo en el proyecto de Lancis, por ejemplo. O sea, esos fenómenos, la susceptibilidad cambia en función de si hay duna costera, de si hay manglar, de cómo estás, de lo que hay atrás, y tú lo sabes muy bien. Entonces, verlo a esa escala yo creo que es muy difícil. Entonces, la idea sería o verlo a escala muy grande o verlo a escala muy chica. Pero si cambias de escala, pues pierdes información. O sea, si lo ves de muy cerca, ya no tienes datos de huracanes, porque tienes que haber tenido la suerte para haber tenido 10 tipos de huracanes en tu zona, pues no, o sea, no se puede. O si agarras los datos de huracanes para una visión más global, pues no puedes tener los datos de susceptibilidad con una buena definición o los datos de resiliencia. Ese es el problema metodológico mayor que le veo a esta inclusión. Sí, efectivamente, porque creo que el componente más fuerte en el análisis que mostraste es el aspecto de exposición, ¿no? Justamente están expuestos y están en riesgo porque justamente porque están ahí, ¿no? Es el primer frente de impacto. Pero todos los otros componentes que los hacen vulnerables no son evidentes, y probablemente en estos programas de Naciones Unidas eso es lo que resaltan, ¿no? Que ese otro elemento de la vulnerabilidad intrínseca de las poblaciones es lo que les hace particularmente atrayentes con respecto al riesgo, ¿no? Ok, gracias, David. Sí, de hecho, son los elementos que son los más fáciles de arreglar. O sea, puede haber políticas, y Naciones Unidas puede tener políticas para reducir la susceptibilidad, para aumentar la resiliencia. De hecho, Naciones Unidas no tiene políticas para disminuir la exposición.
no puede prohibir la llegada de gente nueva, no le va a decir, a poner la política del hijo único en la zona costera, y tampoco puede jugar en la amenaza. Entonces, es claro que Naciones Unidas debe de usar esos elementos porque son los que están en su cancha verdaderamente. Ok, muchas gracias, David. De nada, a ti. Gracias, Elena. Creo que el doctor Luis Daniel también tenía un comentario. Sí. Aquí por el chat. Luis Daniel, ¿quieres comentarnos? Estoy leyendo el comentario de Luis Daniel. Bueno, si quieren lo leo en voz alta. Vale, dale Luis Daniel, dale. Sí, mejor. Más rápido así. No, básicamente era para saber un poquito qué piensas acerca del futuro de los ecosistemas, si en adición a lo que has previsto para infraestructura, zonas urbanas, has podido identificar como ciertos ecosistemas que se prevean que se enfrenten a una frecuencia, a una intensidad de huracanes mucho mayor de lo previsto por las tendencias que se han descrito anteriormente, que finalmente puedan tener repercusiones en su composición, estructura, funcionamiento e incluso de los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chamela conozco que se prevé que no tanto la frecuencia de huracanes de manera general, sino la frecuencia de huracanes de alta intensidad se ha predicho que incremente como consecuencia del cambio climático, lo cual podría estar moldeando completamente el bosque tropical seco que hay ahí. Entonces, como tú tienes el panorama pues, general que has generado, a ver si tú has identificado ecosistemas más vulnerables en relación a esto que describes, ¿no? Mira, tú, como ya sabes, yo no trabajo en ecosistemas, pero lo que es claro es que muchos ecosistemas, y principalmente en la zona costera, están adaptados a esas condiciones. Aquí, por ejemplo, el manglar está bastante bien adaptado y siempre va a haber problema, pero nos hemos podido dar cuenta, por ejemplo, en Yucatán, que cuando hay un problema con el manglar por un huracán, el problema se debe también a una carretera. O sea, es el juego huracán más carretera que mata el manglar, no es el huracán solo. Entonces, pues ahí hay cosas. Lo que sí, o sea, estoy de acuerdo, los modelos dicen que va a aumentar. Lo que yo estoy viendo, porque no estoy modelando, lo que estoy viendo es que este aumento por el momento no ha llegado, y principalmente en la zona costera. El aumento, ¿dónde lo hay? En medio del Pacífico, en medio del Atlántico. En las zonas costeras no hay verdaderamente un aumento de frecuencia de huracanes mayores. Pero yo confío en los ecosistemas porque, bueno, tú sabes la capacidad de resiliencia que pueden tener unos ecosistemas. Y con esas tasas de cambio que nos dan los huracanes, yo digo que los ecosistemas tienen la resiliencia necesaria para adaptarse al eventual cambio si es que lo haya. O sea, huracanes en el bosque tropical de Yucatán siempre ha habido uno cada 10 años y la zona se va adaptando. Y que haya uno cada 9 años en lugar de cada 10, verdaderamente sería un cambio grande de frecuencia, pero al bosque no le va a cambiar gran cosa. Sí, entonces yo creo que yo me preocupo menos por los ecosistemas que por el hombre. Ok. Vale, muchas gracias, David. De nada. Creo que alguien más quería levantar su mano. ¿Viviana? ¿Viviana Carla? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Viviana Ruiz, de una consultora que ve cuestiones ambientales. Mi pregunta o comentario viene más a lo que acaban de mencionar un poco de qué tanta frecuencia o qué tanto aumento se ha visto
en esta frecuencia de fenómenos meteorológicos en la costa de México, porque me hizo pensar en unos estudios que he visto que eran más de corte antropológico, que como que ahí ponen un poco en duda de alguna manera las cuestiones del cambio climático, ¿no? Que dicen que realmente estos son, las cuestiones del clima obedecen a periodos cíclicos, que como tal las sequías y luego las frecuentes precipitaciones son normales. Entonces hablan un poco de que no es tal el aumento del cambio climático lo que está amenazando, sino justamente las condiciones sociales y de infraestructura que hay. Entonces, iba un poco en el sentido de la pregunta anterior, si usted realmente observa en lo que pudo analizar, creo que es bastante fuerte inferir que así es, pero en los datos que usted tuvo, si realmente pudo analizar un cambio en las tendencias que le haga pensar que, al menos en la zona costera de México, está impactando el cambio climático, o usted realmente no considera que haya un cambio tendencial en eso. Mire, el problema es el periodo de datos que tenemos. O sea, claramente los datos existentes dicen que no. O sea, bueno, fue yo creo que la demostración más o menos que intenté hacer, ¿no? O sea, sí, verdaderamente las tendencias que podríamos vincular con el cambio climático, pero la verdad es una evolución de las cosas que no podemos saber si es cambio climático, si es una tendencia que se debe a otros fenómenos, pero podríamos decir, digamos, de manera simplista, que es el cambio climático que ha creado esas tendencias. Verdaderamente no hay gran cambio. O sea, el cambio máximo 0.44%. O sea, eso no es nada. Eso no es nada. O sea, sí es un cambio y sí, pero bueno, de hecho no es un cambio, es una evolución. Pero sí, o sea, que quede claro, no digo que no haya cambios y que no los pueda haber. Ha habido fenómenos muy extraños que pueden ir hacia un cambio, pero esos fenómenos que pueden ser, por ejemplo, el huracán Pablo, que ha sido un fenómeno muy extraño, que podría vincularse con algún cambio. O el huracán Catarina, que tocó en los años 2000 a Brasil. O sea, el primer huracán registrado en el Atlántico Sur. Porque toda la comunidad científica pensaba antes de eso que era imposible que hubiera un huracán en el Atlántico Sur por la demasiada fuerte cizalladura de vientos que hay ahí. Y hubo uno. Entonces, pues, esto puede ser cambio climático. El huracán Pablo también puede ser algo vinculado con eso, pero la verdad es que deberíamos de tener periodos de datos mucho más largos para saber si no ha habido otro Pablo hace 100 años, si no ha habido otra Catarina hace 500 años, porque la referencia es 11.000 años, el Holoceno. La referencia no son 50 años, no es la memoria humana. Sí, claro. Ok, sí, ya me terminó de quedar claro. Tenía esa duda, dije, tal vez malinterpreté la presentación, pero me parece muy interesante lo que expuso. Muchas gracias. De nada, a ustedes. ¿Alguien tiene otra inquietud? Bueno, aquí me preguntan si los huracanes afectan a escala local o regional. Pues depende qué signifique la escala local o regional. Los huracanes tienen, bueno, de lo que hemos visto, tienen del ojo hasta el borde. Hay distancias de 1 hasta eventualmente casi 300 kilómetros. En función de la categoría, en función de muchos factores. Es lo que les comentaba, que intentamos modelar el tamaño de un huracán espacialmente en función de diferentes factores y nos ha salido muy difícil llegar a algo con un error bajo. ¿Sí? El compromiso que hicimos es con los rangos, que es lo que nos dio el error más bajo que una relación, bueno,
regresión lineal con 20 variables y factores. Entonces, pues, está muy difícil, cada huracán va a tener su zona, pero en general, pues sí va a afectar una zona. O sea, sería muy raro que un huracán solo afecte 5 o 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, pues es lo que hemos visto. A diferencia de algunos, por ejemplo, Wilma, que no entró en tierra y que se quedó en mar enfrente de Cancún, pues ¿qué afectó? Pues principalmente la afectación fue por el mar. Entonces la afectación fue local por el mar y no tanto por los vientos. ¿Sí? Que al contrario, los huracanes que entraron en la península de Yucatán, como Gilberto y Isidoro, pues hubo una afectación regional porque entraron hasta 100 kilómetros hacia el sur y se regresaron y cosas así, ¿no? Entonces, eso va a depender de la categoría, de la zona. También si hay una montaña, el huracán se va a debilitar muy rápido. Entonces, varios fenómenos tienen juego ahí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta aprovechando el espacio. A ver, David, bueno, desde la perspectiva que yo analizo estos temas, tú decías que pues esto requiere para reducir vulnerabilidades de un esfuerzo también en políticas públicas, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿dónde debería concentrar el gobierno, ¿no? A lo mejor estatal y federal, los esfuerzos para hacer un poco más de frente a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones costeras que están expuestas ante estos fenómenos? Mira, es lo que comentábamos con Laura. Verdaderamente aquí el gobierno actualmente únicamente puede jugar en la susceptibilidad y la resiliencia de los sistemas humanos, porque el problema de la exposición ya la creó. ¿Sí? Había zonas vírgenes problemáticas y el gobierno dijo, vamos a instalar una zona turística ahí. No creo que haya nacido el presidente de la República que diga, se terminaron todas las actividades turísticas en Los Cabos, la zona es demasiado peligrosa, lo vamos a reubicar en, no sé, una zona de muy bajo peligro en Centla. No va a funcionar. O sea, económicamente no es posible. El daño ya está hecho. El problema es que es demasiado tarde para darse cuenta. Y bueno, digamos que el gobierno debió de haber pensado en eso antes de fomentar esas instalaciones. Y hay en México hay muchísimos casos de ese tipo, de iniciativas de gobierno para arreglar un problema económico, un problema social, que al final se convierten en problemas ambientales o hasta en otros problemas sociales. Hay un ejemplo muy aparte ahí que me gusta mucho, es el plan Chontalpa, que era porque había zonas muy grandes, extensiones muy grandes de tierras planas en la Chontalpa, y en los años creo que 50 dijeron, vamos a mandar los campesinos que no tienen tierras del Valle de México a la Chontalpa en Tabasco para que cultiven su maíz, y vamos a ser de los más grandes exportadores mundiales de maíz con el plan Chontalpa. El resultado, el primer año sembraron el maíz en la Chontalpa y nunca salió. Claro, nunca hicieron un análisis de suelos. O sea, ese es un ejemplo de las políticas un poco inadaptadas que ha hecho en décadas anteriores gobiernos mexicanos. Entonces, pues esperemos que los futuros gobiernos estén pensando un poco más las cosas, estén más encarrilados y así, pero son problemas de ese tipo. Ahora, pues, ¿qué se puede hacer?
pues a ver cómo lo arreglamos. Porque no podemos ya detener este aumento de población en las zonas. Y el problema va a seguir. O sea, no dudo que la Riviera Maya vaya a ir más hacia el sur y tenemos una gran zona de entrada de huracanes cerca de Chetumal. Entonces, de hecho, ahí está Mahahual. Ya empieza Mahahual a crecer mucho, ¿no? Entonces, ahí hay un problema nuevo también. Sí, Laura. Gracias, David. Sí, esto que comentas me parece muy certero porque platicando con los chicos justamente en los cursos de manejo integrado de la zona costera sobre el tema de riesgo, en general es muy difícil aceptar que ubicarte en el sitio donde estás, o sea, vivir en donde vives, decidir en dónde quieres vivir es una elección, ¿no? Entonces, este tema de decidir en dónde vives, ellos todavía lo conciben como, bueno, las circunstancias me llevaron a vivir ahí, ¿no? Y entonces ahí es donde vivo. Pero realmente, ya para temas de política pública, sería muy pertinente que la información de dónde están las zonas de riesgo, en dónde, si decides vivir en esa zona, estás expuesta, eso fuera información que fuera pública. Por supuesto, a algunos gobiernos no les convendría y algunas personas estarían totalmente en contra de tal difusión de información. Pero, ¿cómo percibes tú, cuál es tu opinión acerca del derecho a la información de esto, de cuáles son las zonas de riesgo? ¿Tú quieres vivir en la zona de la Riviera Maya? ¿Tú quieres vivir en la península de Baja California Sur? Estás en una zona de riesgo, ¿no? Y entonces aceptas ese riesgo si vas a continuar viviendo ahí. ¿Cómo lo percibes? Mira, de hecho, yo creo que está arreglado de una cierta forma eso y estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho ahí hay, bueno, tomando en cuenta el riesgo y la elección, yo les puedo asegurar que la probabilidad de que su casa esté afectada por un huracán durante su vida es más alta que la que ganen el premio mayor en la lotería. Entonces, pues, o de dos, ¿no? O dejan de jugar a la lotería o van a vivir en una zona donde no hay ciclones. Sí, porque, pues, si tomamos en cuenta las probabilidades, es una verdad. Entonces, a partir del momento que pienso que puedo ganar a la lotería, pues debo de asumir también eventualmente el riesgo de que me afecte un huracán y no estar después decir, fue el cambio climático, no es normal. Y quererle echarle la culpa a alguien más, ¿no? Bueno, también lo que dices, hay algo interesante. Yo creo que verdaderamente no hay tanta gente que esté viviendo en las zonas de más alto riesgo. Y un ejemplo muy bueno lo vemos en Cancún, Riviera Maya. ¿Quién vive en la franja costera? Pues casi nadie. Hay hoteles, segundas residencias. ¿Dónde vive la gente? Atrás. En Cancún, Cancún Ciudad, bueno, en Benito Juárez, en Puerto Morelos Pueblo, en todos los pueblos que están atrás del manglar. ¿Y por qué están atrás del manglar? Uno, porque el terreno es más barato y que no tienen el dinero para comprar algo más adelante, pero también están mucho más protegidos ahí. Entonces, sí es una elección y también, y lo pudimos ver de una cierta manera con lo del Puetzi en Yucatán, ¿no? Y las luchas para limitar las reglas para construcciones de casas encima de la duna. ¿Cuál es el problema? La edad de la gente, por ejemplo, y el dinero de la gente que se instala ahí. O sea, si soy un americano de 70 años que viene a llegar a Yucatán y que quiere comprar una casa, la quiere encima del agua, ¿por qué? ¿Tiene derecho a la información? Sí, es un sitio que pueden ocurrir huracanes. ¿Y con qué frecuencia? Una cada 20 años. Tengo 70 años. Entonces, el cálculo de la persona, pues me va a ocurrir un huracán cuando tenga 90. Déjeme aprovechar mi playa, por favor.
y déjame en paz y construir como yo quiero. Entonces, pues sí, derecho a la información. Yo creo que esta información no está escondida, ¿no? De hecho, todo lo hice yo a partir de datos públicos. La información no está bien calculada, o sea, no está calculada por casi nadie, pero yo creo que todo el mundo sabe que la costa de Yucatán es ciclónico. De hecho, todo Yucatán es ciclónico y en Yucatán hay publicidades del gobierno del estado, o sea, todo el mundo lo sabe. Yo creo que, bueno, podría haber una información más completa, como la que acabo de presentar, pero no creo que cambie las cosas. O sea, yo dudo que sea un problema de acceso a la información, francamente. Ok, gracias, David. Gracias. Hola, ¿qué tal, David? Margarita Ángeles. Perdón. O alzo la mano. Sí, adelante. Aprovechando el tema que se está hablando de acceso a la información, de asentamientos y otra situación, no pude ver toda la plática, pero también has podido ver algo con respecto al tema de los asentamientos irregulares y su afectación obviamente en estas zonas costeras. Y también respaldando, por supuesto, lo que tú dices, es cierto, ¿no? El tema de acceso a la información, por lo menos sí ha habido ese acceso. Hay planos públicos, por supuesto, de zonas de riesgo. También yo crecí en Ciudad del Carmen, una isla que es vulnerable a huracanes, y desde que soy chiquita yo me acuerdo que sabemos hasta los meses en los cuales hay las tendencias de venida de los huracanes y tenemos simulacros y una serie de situaciones, ¿no? Desde antes. Pero en general lo que he observado, porque hemos estado hablando acerca del gobierno fomentando los asentamientos en lugares que son peligrosos, también existen los asentamientos irregulares que se realizan con o sin anuencia de los gobiernos, ¿no? Y que también me ha tocado ver muchos casos en los cuales también han afectado mucho la vulnerabilidad. No sé cuál sea tu visión o lo que has podido observar. Mira, no hemos trabajado ahí diferenciación de zonas poblacionales regulares y irregulares. Me queda algo muy claro. Por ejemplo, Tulum. Hay una zona irregular nueva, enorme, a la entrada de Tulum. ¿Por qué? Porque hay un fomento del turismo en Tulum. Y el fomento del turismo corresponde a las políticas públicas. La gente no se va a instalar a un lugar donde no hay trabajo y no hay nada. ¿Quién ha creado esas condiciones para el trabajo? El gobierno. Y el turismo. Entonces sí, o sea, no es porque la zona esté ordenada o no ordenada que hay o que no hay problema. La verdad es que el problema es parejo. Y la base misma del problema, la raíz, es la misma. Okay. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, pues entonces ya vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias, doctor David, por tu tiempo, por la ilustración tan amplia que nos has hecho sobre el tema. Muy interesante la investigación y sobre todo integrándola también con otras temáticas que justamente tocan, pienso yo, la parte social y económica, ¿no? Que está vinculada desde la perspectiva poblacional y pues de la parte, obviamente, de los ecosistemas y todo el entorno ecológico. Pues muchas gracias a todos por haberse esperado hasta ese momento, que creo que pues valió la pena el esfuerzo de habernos congregado hoy. Próximamente pues les estaremos informando sobre el próximo evento de nuestro seminario y pues feliz tarde para todos. Fue un placer haberlos tenido en la tarde de hoy. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Adiós, Leti. Nos vemos, Leti.